con un artículo de tipo informativo, sí que puedo realmente luego hacer que recorra ese camino del embudo y vaya a convertirse en un cliente final, ¿vale? Y que vaya realmente a realizar una compra o contactarme por correo, etcétera, según ya el objetivo de conversión que yo tenga preestablecido en mi propia página web. ¿Okay? Entonces, esta parte de sugerencias es una cosa muy interesante a tener en cuenta a la hora de posicionar las URLs, ¿vale? Podemos, lo dicho, nos da mucha idea, por lo tanto, para generar contenidos, pero también nos da la posibilidad de incluir este espacio de FAQ dentro de nuestra propia web. Con lo cual, no es una casualidad que, por ejemplo, esta tienda salga en la primera página de Google, porque al final pues, tiene una landing exhaustiva que lo cumple casi todo, tiene un producto bien implementado con mucha información, tenemos descripción exhaustiva, tenemos reseñas de los clientes, tenemos los beneficios destacados de nuestro producto para nuestra mascota, con lo cual estamos transmitiendo nuestra propuesta de valor de forma muy exhaustiva. Tenemos la composición de todas las propiedades y muy bien redactada. Tenemos todo nuestro servicio al cliente bien explicado, si tenemos envío gratuito, garantía, ¿vale? O sea, tenemos realmente todas nuestras propuestas de valor, con toda nuestra ventaja competitiva y con todas nuestras soluciones allí chafadas en una única URL, en toda la ficha de producto, ¿vale? Tenemos también digamos, enlaces a otros productos que a lo mejor son los más buscados, los más comprados. Tenemos un pop-up emergente que siempre nos da la posibilidad en todo momento de agregar el producto al carrito y finalmente una pregunta frecuente. Mejor no se puede hacer, ¿vale? Y luego tenemos también nuestro chatbot, aquí nuestro asistente virtual que puede contestar a cualquier pregunta o duda. Eso también es muy útil. Nosotros también es una herramienta que tenemos implementada en nuestra web. Además tenemos una de un desarrollo propio que utiliza una IA generativa como ChatGPT, Gemini o cualquier otra de esta, con lo cual es muy útil también. ¿Por qué? Porque nos quita totalmente el primer filtro de pregunta que nos pueden hacer los clientes y lo más útil de esto es que pueden contestar en cualquier idioma, con lo cual no hay ninguna barrera en ese sentido. Y luego pues tenemos, vale, una vez visto hecho, vamos a ver un poco, voy a volver un poco a la diapositiva que tenía aquí para ver, digamos, retomar un poco donde estábamos, donde habíamos dejado. Bueno, aquí ahora vamos a ver un poco también estas herramientas, antes de quizás ver el tema de las palabras clave, que es importante también ver cómo buscamos estas palabras clave y cómo podemos recogerlas en varios listados. Vamos a ver un poco las herramientas esenciales que tenemos que poder utilizar a la hora de optimizar nuestra página web. La herramienta rey, digamos, a nivel de SEO es Search Console, ¿vale? Google Search Console y Google Analytics, ¿vale? Son las dos herramientas principales que nos permiten realmente decirle a Google que tenemos en nuestra web de subida publicada y lo que vamos a hacer con Google es lanzarle directamente nuestra mapa del sitio para que Google la pueda indexar. ¿Vale? Toda web cuando se publica tiene de forma automatizada un mapa del sitio. Además, la mayoría de plugins de SEO, como puede ser Just SEO, Ranmat o cualquier tipo de plugin, también en su versión gratuita, genera en automático un mapa del sitio, ¿vale? Y ahora veremos cómo podéis averiguar cuál es el mapa del sitio de vuestro sitio web. Eso es básicamente añadiendo index.html al final de la URL.
Y este sitemap lo vamos a subir, hay que subirlo en nuestra herramienta de Search Console para que realmente Google tenga todo el mapa de nuestro sitio y pueda empezar a rastrear todas las URL e ir descubriéndola una a una, ¿vale? Evidentemente, cuando nosotros subamos el sitemap a Google, nos saldrá un mensaje de que lo hemos subido de forma correcta, con lo cual nos dirá que el sitemap se ha subido correctamente. Y también, a veces, porque Google, esa labor de rastreo de la web y de indexación no es inmediata, ¿ok? Esto varía según lógicas de Google que realmente nadie conoce. Pero bueno, hay veces que nosotros necesitamos que una URL se indexe con prioridad respecto a otra o queremos acelerar un poco el tema de indexar una URL y lo que podemos hacer es forzar un poco la indexación, ¿vale? Solicitando una indexación. Entonces podemos solicitar la indexación y en ese caso, pues Google intentará priorizar esta URL respecto a otra, ¿vale? Antes de pasar a Analytics, os enseño un poco lo que es el Search Console. Por ejemplo, yo tengo el Search Console de reflexión de nuestra web, evidentemente tengo de varios, pero os enseño solo de nuestra web, pues una cuestión de privacidad, no puedo enseñar lo de otros clientes, ¿no? Entonces, luego la herramienta de Search Console es muy interesante porque los que nos da es una ventana sobre el rendimiento en concreto que va a tener nuestra web a lo largo del tiempo, ¿vale? Para un poco ver el tema del sitemap, digamos, cosas básicas. Se sube el sitemap aquí, ¿vale? Yo en ese caso pondría la URL de mi sitemap, la pondría aquí. En este caso, para descubrir qué sitemap tenemos, lo único que tenemos que hacer es que al final de nuestra URL lo que tenemos que poner es sitemap.xml. Entonces, poniendo esta nomenclatura al final de nuestra URL, lo que vamos a obtener es todo el mapa del sitio. Como puedes ver, están los posts, están todas las páginas, las categorías, y si clico en cada uno de ellos, se abrirán todos los posts. Si clico en las páginas, se abren todas las páginas, ¿vale? Esto básicamente es el esqueleto de nuestra web, ¿vale? Son todas las URL publicadas. Y entonces, al subirla aquí al Search Console, lo que voy a indicarle es que tiene que rastrear toda esta página. En este caso, yo tengo 205 URL. Se subió por primera vez porque hicimos un cambio de web, ¿vale? La web no se hizo en 2025, pero volví yo a subir el índice de sitemap en septiembre de 2025 y ya pues te informa también de la última lectura que ha tenido y si el estado de subida del sitemap está correcto, ¿vale? También se indica ahí con un texto en verde de correcto. Esto es lo básico, lo que hay que hacer al principio cuando se publica una web. Luego hay que estar monitorizando, perdón, si las páginas se están indexando, no se están indexando, etcétera, ¿no? En este caso, aquí tengo 427 sin indexar y 143 indexando. A ver, en momentos determinados se pueden tener muchas URLs sin indexar. ¿Por qué? Porque si se genera contenido de forma frecuente y automática, sobre todo, es normal que Google tarde, ¿vale? Tarde en indexar todas las páginas. Y eso en realidad no es un problema realmente ni un error. Habría solo que comprobar si realmente a lo largo del tiempo se van indexando o menos. Es decir, eso al final es una herramienta que se tiene que ir controlando de forma periódica. También nos va a decir si hay alguna etiqueta no index que hemos puesto nosotros, es decir, que queremos que esta URL en concreto no se indexe, ¿vale? Por ejemplo, imaginamos las URL que incluyen la información de política de privacidad
o de política de cookies. Normalmente esa URL suelen tener una etiqueta no index porque no se tiene ningún interés en que estas URLs sean visibles de cara a Google, ¿vale? Entonces, luego también nos da información de errores 404. ¿Vale? Un error 404 es, por ejemplo, que una URL que antes estaba disponible deja de estarlo. Entonces, si hay enlaces que redirigen a esta página, lo que se va a crear es un enlace roto, ¿vale? Un error. Y en ese caso, es un error 404. Entonces, la herramienta nos permite identificar qué URL están produciendo ese error y verificar que realmente esta URL que ya no existe o que ya no está disponible tiene aún enlaces con otras URL existentes para evitar de generar este tipo de errores. Y en ese caso también es importante la actualización de este tipo de errores no es inmediato. Con lo cual yo aquí, por ejemplo, puedo tener 16 URL que generan este error, pero a lo mejor pues es porque aún no se ha validado la corrección que se ha hecho previamente, etcétera, ¿vale? Luego nos dice también la URL bloqueada por RobotText, ¿vale? Que ese RobotText, bueno, aprovecho y también introducimos un poco ese concepto de RobotText. No es nada más y nada menos que un archivo de texto que sirve a Google. Es como una guía, ¿vale? Verlo un poco como una guía que indica a Google realmente qué contenido indexar y qué contenido ignorar dentro de nuestra página web. ¿Vale? Por ejemplo, nosotros cuando creamos una página, por ejemplo, una página en WordPress, al final WordPress como CMS genera muchísimas URL también internas, ¿vale? Que suelen tener, por ejemplo, ese tipo de URL, por ejemplo, os lo enseño uno en concreto, por ejemplo, suelen tener URL como este tipo de aquí. Vamos a ver si lo encuentro aquí en la T404. Vale, suelen tener URL como VP Content, ¿vale? Que normalmente son contenidos que no queremos que se indexen o contenido interno también del propio WordPress que no queremos que se indexen. Entonces, yo, gracias al archivo de texto de robot, puedo decirle que ese contenido no se indexa en los motores de búsqueda, ¿no? Entonces, es una forma de optimizar un poco lo que realmente Google tiene que buscar o indexar a la hora de lo que tiene que presentar a la hora de rastrear mi web, ¿vale? Entonces, nos da una serie, como hemos visto, Search Console sirve para subir el mapa al sitio, podemos controlar la indexación de la página, controlar los errores y luego tenemos la parte también de rendimiento que es muy interesante porque nos puede dar una idea a lo largo del tiempo. Aquí yo puedo seleccionar, por ejemplo, un intervalo de tiempo que me interese a mí y seleccionar, por ejemplo, en el último año e ir viendo cómo se han mejorado determinados aspectos, ¿vale? Por ejemplo, en este caso yo puedo ver, aquí pues tenemos los clics totales, ¿vale? Tenemos las impresiones totales, que son las veces que mis URL, mis páginas se han mostrado a raíz de una búsqueda. Y también el CTR medio. El CTR medio es el click to range en inglés, ¿vale? Serían básicamente, se refiere un poco a los clics, es decir, esos son los clics en total que se han dado a las páginas y el CTR medio es básicamente la media que saca de cuántas veces se ha mostrado una página, las veces también que se han hecho clic, ¿vale? Es como una media aritmética de la porcentaje de las impresiones que realmente generan clics. Y luego un dato muy importante es la posición media, ¿vale? Que indica esa posición en los resultados de búsqueda respecto a mi posición en general, ¿vale? Entonces, como podéis ver, aquí ha habido un salto muy grande porque ha habido una actualización del algoritmo que, ojo, si hacéis caso,
yo tenía muchas más impresiones, luego hubo una caída muy importante, pero la posición media subió. ¿Por qué? Porque tener más impresiones no siempre es sinónimo de tener más visitas o más clics o una mejor posición. Porque una cosa es que nosotros, nuestra web salga como resultado, ¿vale? Y una vez que el usuario incluye su intención de búsqueda. Y otra cosa es que realmente el usuario haga clic o entre dentro de nuestro contenido, de nuestra web. Evidentemente no es lo mismo. Entonces, aquí ha habido una actualización del algoritmo que ha afectado a todas las webs en concreto y evidentemente lo que se ha producido es que se ha valorado más algún tipo de contenido respecto a otro, con lo cual no se han tenido en cuenta todo el contenido masivo que se estaba subiendo anteriormente y se han seleccionado solo algunos muy específicos que realmente lo que han producido es un aumento de la posición media de muchas de nuestras palabras clave. Con lo cual, y ahora va creciendo otra vez, ¿vale? Con lo cual, es muy importante también analizar los datos que realmente son importantes o, de todas formas, identificativos de que nuestra estrategia de posicionamiento está yendo por el camino correcto, ¿vale? Entonces, eso es un dashboard muy interesante, ¿vale? Os repito, aquí podemos ver el andamento según el intervalo de tiempo que queremos analizar. Luego también podemos ver qué consultas son las que están generando, es decir, en base a lo que yo selecciono aquí, puedo también averiguar en la consulta que más clic han recibido, la consulta que más impresiones han generado y en qué posición se encuentran actualmente en el motor de búsqueda. Si clico en cada uno de ellos, al final funcionan como filtro, con lo cual puedo seleccionar y me da del más al menos o del menos al más. Por ejemplo, si yo quiero saber una técnica, por ejemplo, para poder conocer o saber qué estrategia de contenido me conviene seguir o potenciar es, por ejemplo, sacar la palabra clave que más impresiones me están generando y a la vez qué posición tengo, que es una posición medianamente buena, pero no del todo, pero que sí puedo ir mejorando hasta hacer que llegue a la primera página de Google, ¿vale? Entonces, imaginamos, si yo aquí filtro por la que más impresiones me da y luego voy mirando realmente qué posición tengo para cada una de ellas, yo ya puedo identificar áreas de mejoras en contenido, puedo identificar palabra clave a trabajar. Seguramente una palabra clave que merece la pena trabajar sería, en ese caso, agencia marketing en Alicante, porque tengo un buen número de impresiones generadas y estoy en una posición de media, ¿vale? Esa es siempre una posición media, ojo. Una posición media de 16. Con lo cual, esto me dice que a lo mejor si cuido un poquito más el contenido de esta landing, bueno, digo landing porque yo sé que para esa palabra clave he trabajado una landing específica. Yo sí mejoro un poco o trato de ver lo que es falta para mejorar esta landing, es probable que con este número de impresiones pueda mejorar bastante ese posicionamiento. Además, todos estos datos muy interesantes que tengo aquí lo puedo exportar, ¿vale? Lo puedo exportar en una hoja de Excel, tanto como una hoja de Excel clásica como CSV, ¿vale? Entonces, eso es exportable, lo puedo filtrar luego en un Excel como mejor me parece a mí y trabajarlo de la mejor forma posible. Evidentemente, no solo puedo controlar los datos de clics, impresión y posición de las consultas, sino también de las páginas, ¿vale? Lo mismo, yo filtro aquí por número de impresiones y voy viendo, por ejemplo, si os fijáis, aquí tengo unas 54.000. Si yo me voy a filtrar por el máximo número de impresiones,
tengo 54.205 impresiones, que es bastante, para mi landing page, para mi URL de agencia de comunicación y marketing en Alicante, y estoy en una posición media de 32. Con lo cual, esto me da un dato muy interesante. Me dice que realmente puedo estar trabajando mejor esta landing para poder escalar posiciones. E incluso puede que esa landing empiece a escalar y rankear sola, ¿eh? Eso también es posible. Por eso, Search Console es una herramienta que hay que monitorear en el tiempo y también con otras herramientas que veremos ahora, que vamos a analizar un poco Semrush, tanto para ver la análisis, cómo hacer una búsqueda de análisis de palabra clave y realmente cómo poder monitorear todo esto. Lo vamos a ver de forma detallada ahora, que es, digamos, el argumento con el que cerramos un poco esa formación, ¿vale? Pero lo dicho, que es una herramienta muy interesante porque nos da la posibilidad de hacer muchas cosas, ver la página que más impresiones reciben, que más clican, que en mejores posiciones están la página web que mejor posición están teniendo ahora mismo, etcétera, ¿vale? Y también, pues, puedo ver los países, ¿vale? De dónde estoy recibiendo la mayoría de interacción. También los dispositivos, ¿vale? Si la mayoría de mis usuarios se están conectando desde ordenador, móvil o tablet y poco más. Eso va por día, pero eso no se suele utilizar. Eh, y pues nada, aquí en nuestro gráfico podemos también filtrar por días, semanas o mes. Evidentemente, si cambiamos a días, semanas o mes, las líneas de nuestro gráfico van modificándose en consecuencia. Pues nada, luego han implementado hace poco un apartado llamado Discover, ¿vale? Eso la verdad que lleva muy poquito en Search Console, pero básicamente creo que es los resultados que podemos estar monitoreando, viendo de URL nueva que la herramienta Google ha descubierto o rankeado desde hace poco tiempo y entonces nos la separa y nos la pone ahí, ¿vale? Eso la verdad que es una herramienta bastante nueva que tampoco yo he tenido tiempo de investigar mucho. Esa es la herramienta de inspección de URL que os decía anteriormente, que por ejemplo, si una URL, imaginamos, vamos a ver si tengo alguna URL que aún no se ha indexado para que veamos el ejemplo práctico. Vamos a ver en el blog, a ver el último artículo de blog, a lo mejor no sé si se ha indexado, a lo mejor no. Vamos a coger la URL de este artículo y yo si clico aquí en inspección de URL y pongo la URL aquí y doy a Enter, lo que me va a decir es si la URL está en Google o no. En este caso, la URL está en Google, ¿vale? Me dice que la página está indexada, ¿vale? Me dice también que está bien, es decir, tiene protocolo HTTPS. El protocolo HTTPS, para que lo sepáis, es el protocolo de seguridad que toda web tiene que tener, ¿vale? Porque si no tiene el protocolo activo o caducado, daría una URL con el protocolo HTTP sin la S de seguridad y esto os penaliza de cara al SEO, con lo cual esto tiene que estar siempre, digamos, actualizado. Y luego, bueno, que tiene una ruta de exploración detectada, ¿vale? Eso es que realmente ha podido detectar bien la URL. Si no tuviera esta URL que estar en Google, lo que me aparecería sería que la URL no está en Google, básicamente en lugar de que está en gris, me saldría que no está y yo sencillamente lo que tengo que hacer es solicitar la indexación. Esto tarda normalmente, te dice que estamos pronto si puede indexar la URL publicada, tarda unos minutos y ya pues dices que
que cuanto lo antes posible se indexará, ¿vale? Eso, repito, no es inmediato. A veces puede ser a los minutos de solicitar la indexación y otras veces puede tardar días, horas o días, ¿vale? Luego, aparte de Google Search Console, tenemos otra de las herramientas estrella para poder monitorear el andamiento de nuestra web, evidentemente, es Google Analytics. Imagino que la mayoría de vosotros conoce la herramienta. Google Analytics al final es una herramienta que nos permite no solo generar informe y saber el tráfico de dónde entra, en qué páginas están visitando, los países, de qué canal está entrando, etcétera. Es una herramienta que nos permite también poder monitorear todas nuestras acciones externas a la web. Es decir, si yo estoy haciendo una campaña en Google Ads o en cualquier otra plataforma de pago, puedo incluir la etiqueta de conversión. Hay varias formas de hacerlo. Se puede hacer a través de códigos, se puede hacer a través de otra herramienta de Google como Tag Manager. Bueno, la forma de hacerlo, eso ya es una cosa más técnica que no está contemplada en esa formación. Pero bueno, lo que os interesa saber es que Google Analytics puede perfectamente, nosotros podemos implementar cualquier tipo de etiqueta para dar seguimiento a cualquier tipo de acción externa a nuestra propia web, que sea una campaña de pago, una campaña promocional en Meta, en Google, en cualquier tipo de herramienta para poder ver si las ventas de dónde entran, si están entrando a través de la web, si están entrando a través de la campaña. Y eso es muy importante, evidentemente, porque nos permite calcular el rendimiento de cada campaña, ¿vale? Es verdad que luego la mayoría de plataformas hoy en día tienen también su sistema de métrica, pero yo con Google Analytics lo que tengo es realmente una herramienta centralizada desde la cual yo puedo monitorear todas las acciones que tengo, no solo dentro de mi web, sino conectada a mi web, aunque sean externas. Entonces tengo una visión global 360. Con lo cual, por eso se aconseja que todas las acciones que se llevan a cabo fuera de nuestra web también se puedan monitorear a través de nuestra herramienta de Google Analytics. Además, porque Google tiene una herramienta también muy interesante que es Looker Studio, y esta misma herramienta se conecta a Google Analytics y podemos generar informes mucho más elaborado, personalizado totalmente. Incluso podemos darle automatización, es decir, puedo generar informes que se generen cada mes y que me lleguen en automático a mi correo, etcétera, ¿vale? Con lo cual es una herramienta muy interesante y que es básica para todo tipo de negocio, tanto si estamos hablando de un negocio B2C como B2B, ¿vale? O B2C, B2B, sub-B2B, es decir, cualquier tipo de negocio es una herramienta imprescindible. Vale, pues vamos a hacer ahora un recap de las cosas útiles a tener en cuenta para optimizar nuestro SEO page. Y una parte hemos dicho la palabra clave, que ahora vamos a ver porque quiero que aprovechamos estos 20 minutitos que nos quedan de formación para ver un poco la búsqueda de palabras clave. Entonces, la palabra clave tienen un peso muy importante. Luego tenemos evidentemente el contenido. El contenido no tiene que ser un contenido muy automático, es decir, no solo tiene que incluir las palabras clave que queremos trabajar, sino que realmente tiene que ser un contenido de calidad, ¿vale? Además, el algoritmo de Google, como cualquier otro tipo de algoritmo, van siendo siempre más inteligentes. También con la llegada de la IA, va premiado y se tiene en cuenta muchísimo la tipología de contenido, ¿vale? La tipología, la calidad del contenido es muy importante. Este contenido tiene que ir actualizado constantemente, ¿vale? Luego tenemos que tener una URL amigable, es decir, no vale con una URL con caracteres muy raros o con una cola infinita, etcétera. Tiene que ser lo máximo optimizada posible en ese sentido. Hemos visto, bueno, luego también en un sistema de enlace interno. Ahora veremos, si queréis, de forma rápida, qué es un sistema de enlace interno con sentido común. Es decir,
Si nosotros tenemos una estructura de una web a árbol, es decir, URL, si tenemos, imaginaros, productos, dentro del producto tenemos las varias categorías, dentro de cada categoría tenemos cada producto. Evidentemente, la ficha de producto final tiene que enlazar con la categoría. La categoría, a su vez, enlazará con los productos. Y la categoría madre también enlazará con la categoría principal de productos genéricos, ¿no? La principal. Entonces, ese sistema de enlaces internos hay que hacerlo con sentido común y realmente con sentido común significa enlazar con prioridad hacia las URLs, o sea, la URL que más enlaces recibe tiene que ser las URL a la que nosotros más importancia le queremos dar de cara a los motores de búsqueda, ¿vale? Entonces, ese tipo de enlazado interno que se llama luego en inglés link juice tiene que tener sentido común, evidentemente, en base a la lógica de nuestro negocio, ¿vale? Lo dicho, imaginamos que yo tengo un e-commerce y vendo online. El enlazado interno está bien, pero si yo quiero que cuando la gente esté dentro de la ficha de producto acabe comprando y que añade el producto al carrito, ahí no tiene ningún sentido que le ponga un botón o una CTA gigante que me enlace, por ejemplo, a la categoría. ¿Vale? Eso no tiene ningún sentido porque no quiero que el cliente se vaya de esta URL, sino que termine comprando. Con lo cual, tenemos que entender que yo he dado una explicación genérica, pero evidentemente hay que aplicarlo a la tipología de cada negocio, ¿vale? Ese enlazado interno tiene que seguir la lógica de nuestro propio negocio. Luego, hemos visto que título y metadescripción tiene que estar bien complementado, las etiquetas también, el encabezado, la estructura de los encabezados H1, H2, H3, etcétera, tiene que estar semánticamente correcto e incluir todas las palabras clave que vamos a trabajar, los textos alternativos para las imágenes, ¿vale? La optimización de las imágenes no va solo de incluir el texto, sino que también va de poder reducir su tamaño, ¿vale? No vale con subir imágenes de carga de tamaño muy grande porque luego esto ralentiza lo que es la carga de nuestra página web y evidentemente lo que tenemos que utilizar también es la carga. Una página web más rápida en cargar es una página web que recibe más visitas, ¿vale? Entonces eso es un poco el tema de la utilización del SEO on-page. Antes de pasar al soft page, vamos a ver rápidamente la herramienta de SEMrush porque os quiero enseñar un poco lo que se podría estar haciendo para digamos, analizar las palabras claves. En SEMrush, como, bueno, ahí también es una herramienta, SEMrush tiene una versión gratuita, ¿vale? Pero evidentemente luego después de un número de búsquedas se os escapa la búsqueda y os dice de comprar la versión Pro. De todas formas, existe también herramienta como el planificador de palabras clave de Google, que es totalmente gratuito. Lo único que tenéis que hacer para poder utilizarlo es crear una cuenta en Google Ads y poder utilizarlo. En este caso nos iríamos en el apartado que se llama Keyword Magic Tool, ¿vale? Que es la herramienta que nos permite buscar palabras clave. En este caso, por ejemplo, imaginamos otra vez que estamos hablando de que yo tengo una web que quiero posicionar la palabra, tengo pues esta web de mascota, de alimentación para mascota y quiero trabajar la categoría de alimentación con vitamina, ¿no? Para mascota. Entonces, lo que voy a incluir es una palabra clave que yo imagino que podrían estar buscando y vamos viendo alimentación para mascota con vitamina. Aquí yo puedo elegir el país, ¿vale? Le doy a buscar. Bueno, esto, a ver, vamos a dar alimentación para mascota. Vale. Entonces voy a tener una serie de resultados. ¿Cómo interpretar lo que me sale en la pantalla? Hay varias formas de buscar, ¿vale?
concordancia amplia, ¿vale? Concordancia amplia significa que cualquier variación de mi palabra clave o frase que yo he incluido se va a incluir dentro de la búsqueda de los resultados, ¿vale? Luego está la concordancia de frases, es decir, que la palabra clave o frase con la palabra clave exacta, pero en diversos órdenes. Luego la concordancia exacta, es decir, si yo quiero saber solo los resultados de esta palabra clave en concreto exacta que yo estoy buscando. Y luego también la relacionada, ¿vale? Que me va a dar un listado de la palabra clave que son similares a lo que yo he indicado, ¿vale? Y también todas las palabras clave, es decir, que puedo incluir todas. Por ejemplo, para que me entendáis, concordancia amplia me van a salir la palabra clave que yo he buscado más todas las frases o palabras clave que pueden ser relevantes respecto a mi palabra clave. Si yo pusiera, por ejemplo, concordancia exacta, solo me daría la palabra clave que yo he incluido con añadidos, ¿vale? Por ejemplo, alimento para mascota en Almería, alimento para mascota Aljarafe, alimento para mascota en Logroño. Ya podemos estar viendo que hay intenciones de búsqueda local, ¿vale? Que eso también es interesante porque imaginamos que yo pues tengo una tienda online que vendo alimento para mascota y también tengo envíos a Almería. Hombre, si la búsqueda a nivel nacional es mucho más despiadada y más complicado posicionarme primero en Google para una búsqueda de tipo nacional, evidentemente lo que puedes hacer es estar abarcando una búsqueda de tipo mensual, perdóname, local, y entonces abarcar esta palabra clave que me sale aquí, alimentación para mascota en Almería, ¿vale? Normalmente este tipo de geolocalización se puede hacer incluso si no me sale el resultado Almería, pero para salir aquí, eso ya es identificativo de que realmente tenemos una bastante búsqueda, ¿vale? A lo largo del tiempo ha habido una tendencia de bastante búsqueda, entonces eso es una oportunidad, ¿no? La que llamaríamos una oportunidad SEO, porque vamos a analizar qué significa eso. Primero, aquí tenemos la intención de búsqueda, ¿vale? Como os decía antes, tenemos 3 o 4, bueno, mejor 4 tipologías de intención de búsqueda. Tenemos la búsqueda de tipo comercial, informativo, de conversión, o sea, comercial, informativo, transaccional y navegacional. La comercial es cuando el usuario realmente está investigando acerca de marca y servicio. Con lo cual, esta es una muy buena intención porque realmente es algo de tipo muy comercial, es decir, el que está buscando esta palabra realmente quiere comprar y sobre todo quiere saber en Almería. Entonces, aquí tengo el volumen de búsqueda, ¿vale? Yo tengo un volumen de 40 búsquedas mensuales para esa palabra clave, con lo cual es un nicho, pero es una búsqueda muy, la llamaríamos una palabra clave de cola larga, ¿vale? Porque existen dos tipos de palabra clave. Palabra clave, digamos, de cola corta, de cola media y de cola larga, ¿vale? En inglés, short tail, long tail, etcétera. ¿Qué significa? Evidentemente, cuanto más corta la palabra clave, seguramente más volumen de búsqueda va a tener, pero también más difícil va a ser posicionarse para esa palabra clave, porque al haber más búsqueda seguramente hay más competencia. Pero la palabra clave de cola larga normalmente tiene un volumen de búsqueda inferior, pero al mismo tiempo eso a mí lo que me abre es una oportunidad superior realmente de poder hacer que ese cliente se transforme en un cliente final. Entonces, en ese caso es una oportunidad SEO. ¿Por qué? Porque es una intención comercial, ese cliente quiere comprar, tengo un nicho, un volumen de búsqueda bajo, pero sí existente, y el valor más interesante quizás es el KD, que es el Keyword Difficulty, que significa, esto indica lo difícil que sería para nuestro sitio web posicionarnos de manera orgánica en el top de Google para esa palabra clave analizada. Con lo cual es un semaforito que va de verde a rojo, de 0 a 100, y como puedes ver aquí yo lo tengo en verde, vía libre, es decir, que yo no necesito un contenido súper estructurado para posicionarme con eso, pero si ya yo sé todas las técnicas que tengo que implementar para poder posicionarme de la forma correcta con esas palabras clave, evidentemente lo que voy a hacer es tener seguramente a medio plazo unos resultados muy buenos si trabajo esas palabras clave, ¿vale? Eso, digamos, es la forma de interpretar esa búsqueda, ¿ok? Y volviendo a la concordancia amplia, ¿qué nos permite la concordancia amplia?
Pero la concordancia amplia nos permite, en base a la palabra clave que nosotros hemos indicado, también todas las palabras clave complementarias para poder trabajar diferentes tipologías de intención de búsqueda en diferentes zonas de nuestra web, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí al final pues tenemos alimento para mascota, que como podemos ver a nivel nacional tiene una dificultad superior, porque como decía yo, cuanto más menos detallada es la búsqueda, más volumen tenemos, pero al mismo tiempo va incrementándose, digamos, la necesidad de tener un contenido realmente original y bien estructurado para posicionarnos, ¿correcto? Y también, dando a concordancia amplia, lo que yo puedo ir descubriendo es también contenido de tipo informativo, por ejemplo, alimentos naturales para mascota, que a lo mejor podría estar considerar relevante y utilizarlo para un artículo de blog. Entonces, estar, por ejemplo, creando y generando contenido de calidad con un listado de los mejores alimentos naturales para mascota y dentro de estos alimentos naturales poner un enlace a uno de mis productos donde he trabajado la palabra clave alimento para mascota, entonces crear esa doble intención de búsqueda, es decir, trabajar la parte informativa con la parte comercial, porque en la parte informativa el usuario realmente está buscando una respuesta a una cuestión en concreta. Entonces, en lo que es un embudo de venta, el usuario que está haciendo una búsqueda de tipo informativo es un usuario que está en la parte más alta del embudo. Con lo cual, la parte del embudo, el cliente no nos conoce y realmente quiere saber más acerca de nuestro servicio. Tenemos que darle nosotros a conocer nuestra propia marca. Y entonces eso se suele trabajar a través de contenido en web, a través de contenido en redes sociales, etc. Entonces, la búsqueda de concordancia amplia con todas las palabras clave lo que nos permite que podemos, a la hora de optimizar una ficha de producto o una categoría, podría estar trabajando de forma paralela también contenido de tipo informativo. Luego también tenemos el contenido de tipo transaccional, que es un poco parecido al comercial, pero quizás con una intención de conversión aún más nítida, por así decirlo, porque realmente el cliente está buscando un producto en concreto y una zona en concreto. Por ejemplo, en ese caso, la palabra clave alimentación natural para mascota en Madrid es, sin espacio de equivocaciones, una palabra que está buscando alguien que realmente quiere comprar alimentación natural para mascota y en Madrid. Por lo cual, esta es una muy buena palabra clave a trabajar. Y luego está, por último, la palabra clave de tipo navegacional, porque normalmente es cuando se incluye la marca dentro de la intención de búsqueda. Un ejemplo quizá que se entienda más que este, porque esto pone alimentación natural para mascota en Pinar de Chamartín. Eso no sé si es una localidad, pero en realidad debería de ser una marca. Es de navegación la intención cuando realmente incluimos la marca en la intención de búsqueda. Significa, imaginamos que nosotros buscamos una mesa, pero en lugar de poner mesa de madera, bueno, mesa de madera, en lugar de poner mesa de madera en internet, lo que vamos a buscar es mesa de madera de IKEA. Entonces, como yo he incluido IKEA dentro de la intención de búsqueda, entonces eso será una búsqueda con una intención navegacional. Pero eso realmente suele pasar cuando ya nuestra marca es bastante fuerte y aparte de un tráfico orgánico, también estamos generando un tráfico de marca, ¿vale? Ese esquema es muy interesante porque nosotros podemos crear listados de palabra clave, ¿vale? Aquí nosotros tenemos varios listados. Podemos crear un grupo de palabra clave que lo llamamos, por ejemplo, alimentos naturales para mascota o alimentos para mascota. Y entonces, en esa categoría, cada vez que yo veo una palabra clave interesante, al darle al plus, estaría incluyendo esa palabra clave en mi listado. Este listado luego lo puedo perfectamente exportar también como CSV, XLS, y con este listado iré a estar trabajando toda mi
estructura web, es decir, puedo ir sacando de ahí la palabra clave para categoría, palabra clave para producto, palabra clave para blog, etcétera, ¿no? Entonces, empezar a trabajar realmente toda la estructura de mi URL con las palabras clave adaptadas. Tenemos muy poco tiempo. Lo único que os voy a decir en estos últimos minutos, voy a intentar hablar también de la parte de SEO page, porque al final el SEO como es digamos, un argumento bastante amplio, con lo cual explicarlo en un par de horas no es lo más fácil, pero he intentado resumir lo máximo posible para que tengáis, ¿no?, una idea clave. Sobre todo, he querido, digamos, daros conceptos clave con respecto a la creación de una propuesta de valor clara y definida, porque realmente son las bases que vienen antes de poder construir la marca y de poder implementar cualquier tipo de estrategia de marketing digital, ¿vale? Porque sin marca muy bien definida, con propuesta clave y buyer personas muy bien identificados, no podemos realmente avanzar, no podemos implementar ninguna estrategia de marketing que queramos que realmente nos dé resultados reales, ¿vale? Entonces, por último, tenemos la parte de SEO page, ¿vale? Que es realmente es la ampliación de nuestra presencia con acciones que se van a llevar a cabo fuera de nuestra web, ¿vale? Es decir, vamos a impulsar el sitio en la red, significa trabajar fuera de nuestro dominio, ¿vale? ¿Cómo se trabaja fuera de nuestro dominio? Pues generando una serie de enlaces desde otro sitio hacia nuestra web. Esta es una estrategia muy importante que coge el nombre de link building, y esto sirve para subir bastante la autoridad de nuestra página web en los buscadores. ¿Por qué? Porque al final, imaginamos que yo soy repetimos siempre con el mismo ejemplo para que no nos vayamos para que se quede, digamos, claro. Si yo pues vendo alimentación para mascota, evidentemente, si tengo revista del sector o, por ejemplo, imaginamos el blog de un influencer que habla de mascota y publica contenido sobre alimentación saludable para mascota, tiene enlace a mi web porque ha probado uno de mis productos o bien porque lo hemos pagado, entonces es un enlace patrocinado. La verdad que los orgánicos son los mejores, pero no siempre es posible obtenerlos. Todos esos enlaces que redirigen a mi propia web o a mis productos, a mi ficha de productos, evidentemente le están comunicando a Google que mi producto es un buen producto, que más gente realmente aconseja ese producto. Entonces va a generar una red de confianza, ¿vale? Luego hay varias tipologías de factores que Google tiene en consideración a la hora de la red de enlaces. ¿Por qué? Porque, pues, digamos, identifica si son enlaces realmente de calidad, si vienen de sitios que también tienen una autoridad buena, si está relacionado con el sector. Entonces, ahí sacas determinadas calidades, si es un perfil natural, etcétera, porque anteriormente, hace unos años, digamos que los enlaces valían cualquier cosa, es decir, que se implementaba cualquier tipo de enlace, se intentaba que cualquier tipo de cosa enlazara a nuestra web, se hacía un poco lo que se conocía como Black SEO, y eso al final pues se ha demostrado que son acciones que penalizan a la larga, penalizan nuestro posicionamiento y nos pueden hacer mucho daño respecto a hacernos, a aportarnos beneficios. Con lo cual, una regla de oro es mejor una red de enlaces de calidad respecto a una red de enlaces de cantidad, ¿vale? No hay que priorizar solo la cantidad, sino la calidad de estos enlaces. Google My Business, evidentemente, tener una ficha en Google My Business. Esta ficha no solo tenerla y dejarla allí olvidada, sino que no tenemos que acordar que Google My Business funciona como una red social. Con lo cual, es importante también estar actualizando nuestra ficha de Google My Business con todas las novedades que nuestro negocio puede ir
y estar tratando de forma periódica. Es decir, imaginamos que tenemos esa tienda de mascotas, yo tengo una semana de descuento o es el periodo del Black Friday o cualquier temporalidad que es de mi interés, yo tengo que estar publicando el mismo contenido que estoy publicando en mis redes sociales, tengo que volcarlo también en la ficha de mi Google My Business para ver que Google reciba que esta ficha es activa y que sigue teniendo movimiento. Sobre todo también el tema de reseña. Es importante a todos nuestros clientes que entregamos un producto o un servicio poder tener la buena costumbre de enviar un formulario, enviar cualquier tipo de acción, de herramienta para que nos deje un feedback, para que nos deje una reseña en Google o si estamos registrados en cualquier otra plataforma, nos podemos registrar en Transpilot, en cualquier otra plataforma. Pero lo más importante es Google, ¿vale? Tenemos siempre que considerar que lo que os dije al principio de la formación, daros de alta solo en la plataforma que realmente podéis llevar y gestionar de forma continua, que podéis contestar a los clientes. No vale abrir muchísimas plataformas, estar dado de alta en muchísimas plataformas y luego no poder contestar a los clientes, porque eso denota falta de profesionalidad y eso a la larga pues penaliza la imagen de nuestra marca, ¿vale? Entonces, ficha de Google, muy importante tenerla activa y conforme vayamos actualizando nuestras redes sociales también nuestra ficha de Google My Business. Evidentemente aquí en el listado tenemos las redes sociales, por supuesto, es una pieza fundamental. Como hemos visto en la activación de nuestros canales de comunicación, de nuestro cliente tipo, tenemos que identificar bien las redes sociales que más nos convienen, es decir, las que realmente se mueven nuestro cliente tipo. Imaginamos que si mis clientes tipo son jubilados, quizás a mí me conviene hacer vídeos en Facebook o crear grupos de Facebook más que hacer vídeos en TikTok, ¿vale? Para daros un ejemplo muy sencillo y muy rápido. Pero es importante identificar el canal adecuado para mi audiencia. Foros, grupos, son herramientas que parece que no, pero funcionan muy bien para crear una comunidad alrededor de nuestra marca, ¿vale? Eso tiene mucho potencial a medio y largo plazo, ¿vale? Y lo que os dije antes, por el tema de Google, reseñas. Es importante también poder tener un número mínimo de reseña positiva para luego también utilizarla no solo como self-page, que es una acción de self-page, pero realmente podemos también destacar esta reseña dentro de nuestro sitio web, con lo cual esto da confianza también a Google. Y bueno, pues poco más. Todo esto al final, aquí hemos visto un poco la herramienta de palabra clave, pero los enseñé directamente yo, ¿vale? La herramienta. Aquí pues tenemos una herramienta como podría ser SEMrush, pero es gratuita, en la que os decía yo de Google, que al acceder a Google Ads podéis directamente publicar o podéis directamente probar la herramienta, ¿vale? Lo que aquí sí os van a indicar también son el CPC, ¿vale? Que es el coste por clic que va a tener, pues, por si acaso queréis hacer una campaña. Aquí, pues, y yo daría por finalizada la formación. Voy a hacer un pequeño resumen. Hemos visto un poco cómo construir realmente una marca con base sólida, con una propuesta de valor sólida. Esta propuesta de valor hemos visto en base a la identificación de nuestro buyer persona, cómo poder activarla, descubriendo bien en qué canales de comunicación se mueven los clientes y cómo comunicar nuestra propuesta de valor adaptándola a cada segmento de clientes. Y una vez que tengamos esto claro, entonces sí tiene sentido poder implementar una estrategia de marketing, de contenido y una estrategia de SEO, tanto dentro de nuestra página web como fuera de nuestra página web, ¿vale? Sé que 2 horas no es mucho tiempo, pero bueno, espero que más o menos hemos podido tratar los puntos generales más importantes, ¿no? De cara a al menos poder identificar a la hora, como empresa vosotros, a la hora de pedir un servicio a una agencia, saber un poco
desde qué punto partir, empezar y qué tareas o qué acciones priorizar, ¿vale? Yo no sé, Teresa, yo daría por finalizada la formación de hoy. ¿Estás conectada, Teresa? Pues nada, Magda, gracias a ti por la paciencia. Sé que ha sido un poco monólogo, a lo mejor no ha sido de lo más divertido. Normalmente suelo dar formaciones que haya más interacción, pero bueno, espero que os haya sido útil y además creo que se ha grabado, con lo cual podéis disponer luego también de la grabación, ¿vale? Entonces doy por sentada la formación de hoy. Y pues nada, gracias por la asistencia y hasta luego. Un saludo, gracias.